Capítulo 06, finales y comienzos. Cuando Naruto cruzó el portal, lo primero que sintió fue la brisa suave y cálida del jardín. El aire olía a flores frescas y tierra húmeda, y por un momento pensó que quizás, solo quizás, podía respirar tranquilo. Pero la paz visual no le impidió notar lo curioso del cuadro ante él. Ahí, bajo la sombra de un árbol, se encontraban varias figuras que lo hicieron fruncir ligeramente el ceño. Rea estaba de pie, su mirada serena, pero atenta. A su lado, Era sostenía con cuidado un bebé en brazos, una expresión maternal mezclada con orgullo. Junto a ella, Ceri observaba con una sonrisa dulce mientras pasaba una mano por el cabello del niño. Y no muy lejos de ellas, con una visible incomodidad en el rostro, estaba Leto. Sentada con rigidez, la mirada baja, las manos sobre su regazo. Como si en cualquier momento esperara ser juzgada. Y entonces, una voz alegre rompió la tensión. «Abuelo», gritó Atanasia, corriendo hacia él con los ojos brillando. «Mira. Tía Era me dejó cargar al bebé. Es tan pequeño». Naruto sonrió levemente, inclinándose para abrazarla antes de mirar a Rea, quien ya se acercaba a él. Sin una palabra, Rea enredó los brazos alrededor de su cuello y lo besó. «¿Todo bien?», susurró ella sin soltarlo. «Lo será», respondió él en voz baja. Cuando se separaron, Naruto saludó al resto con una breve inclinación de cabeza. Su mirada se cruzó un instante con la de Era, que solo asintió en reconocimiento. Entonces sus ojos se fijaron en Leto. Ella levantó la vista con inseguridad. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. El aire entre ambos se volvió denso por un instante. Hasta que Naruto rompió el silencio con voz tranquila pero firme. «Leto, acompáñame». Rea caminó junto a él. Leto se levantó, aún nerviosa, pero lo siguió. Su mente no dejaba de repetirse la pregunta. ¿Qué es lo que va a hacer? No sabía si tener miedo, o esperanza. El pasillo estaba en silencio mientras Naruto, Rea y Leto caminaban. Las suaves pisadas de los tres apenas perturbaban la calma del lugar, pero el corazón de Leto latía con fuerza. No entendía a dónde la llevaban, ni por qué, pero la expresión serena de Rea y el semblante enigmático de Naruto le impedían preguntar. Finalmente se detuvieron frente a una puerta de madera tallada con relieves suaves de hojas y flores. Leto se quedó unos pasos atrás mientras Naruto empujaba la puerta con suavidad. Ella no podía ver el interior, y eso solo aumentaba su ansiedad. Estaba a punto de dar un paso cuando algo en el aire cambió. Naruto, sin decir una palabra, alzó ambas manos. En una de ellas ardía una llama plateada. En la otra, una llama dorada. Rea lo observó en silencio mientras él las lanzaba suavemente hacia el interior de la habitación. Las llamas se elevaron un momento y luego descendieron en espiral sobre la cuna que aguardaba dentro. Al tocarlas, un destello cálido e intenso llenó la estancia por un breve segundo. Cuando el resplandor desapareció, Naruto se apartó del umbral. «Adelante», dijo con voz calmada. Leto cruzó el marco con paso lento, cauteloso, pero en cuanto sus ojos se posaron en el centro de la habitación, todo se detuvo. Allí, en medio del cuarto, rodeada de suaves cortinas blancas y luces tenues, había una cuna tallada dentro de ella, envueltos en mantas bordadas con hilos de plata y oro, dos bebés dormían tranquilamente. Un niño y una niña. El aliento se le quedó atrapado en la garganta. Sus ojos se abrieron como platos, su alma tembló. «No», susurró, llevándose una mano a los labios. «No puede ser». Dio un paso más. Luego otro. Y entonces cayó de rodillas frente a la cuna, como si su cuerpo no pudiera sostener el peso de la emoción. «Apolo, Artemisa», murmuró, con lágrimas surcando sus mejillas. «Mis pequeños, mis bebés, ellos». «Era la única manera», dijo Naruto. Sus dedos temblorosos apenas rozaron las manitas dormidas de los niños. Su llanto fue suave al principio, luego se tornó profundo, roto. Un lamento de siglos de soledad, de impotencia, de pérdida. Los había llorado 1000 veces, pero nunca como ahora. Naruto se quedó detrás de ella, sin decir palabra. Solo la observó. Rea también permaneció en silencio, mirando la escena con un leve nudo en la garganta. Entonces, Naruto se agachó y puso una mano firme pero suave en el hombro de Leto. «Ahora puedes hacerlo mejor», dijo en voz baja. Leto se volvió lentamente, su rostro bañado en lágrimas, sin poder contenerse, lo abrazó. Su cuerpo temblaba, sus sollozos eran sinceros. «Gracias», Naruto quedó quieto, sorprendido. Por un momento, no supo qué hacer. Su mirada se alzó buscando a Rea, como si pidiera ayuda sin palabras. Ella asintió e hizo un pequeño gesto con la mano. «Hazlo».
dale ese consuelo. Naruto suspiró. Con lentitud, levantó los brazos y respondió al abrazo. Hazlo bien esta vez, Leto, susurró finalmente. Esta vez, los dioses no escribirán su destino por ti. Pasaron varios minutos antes de que Leto lograra calmar su llanto. Sus lágrimas se convirtieron en suspiros y estos, poco a poco, dieron paso al silencio. Permanecía de pie junto a la cuna, observando a los pequeños, como si no pudiera creer que eran reales, que estaban allí, con ella. Se volvió hacia Naruto, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. Perdón, dijo en voz baja. No quería perder el control así. Es solo que, siglos. Han pasado siglos desde que los vi así, Naruto no dijo. No tienes que disculparte, respondió finalmente. Has cargado con ese dolor por mucho tiempo, y nadie te ofreció alivio. Hasta ahora. Leto bajó la mirada por un instante, su pecho aún agitado por la emoción. Luego volvió a levantarla, sus ojos mostrando algo más que gratitud. Una necesidad de entender. ¿Cómo? Preguntó con cautela. ¿Cómo es que, volvieron a ser bebés? ¿Cómo, hiciste eso? Naruto suspiró. Desvió la vista, como si buscara las palabras adecuadas, o tal vez porque simplemente no quería dar explicaciones. No es importante, respondió, con un leve encogimiento de hombros. Lo que importa es que ahora los tienes contigo. Que puedes hacer las cosas bien. Leto frunció el ceño levemente, su expresión reflejaba aún confusión. Pero, ¿qué pasará con Era? Preguntó en un murmullo tenso. No lo entiendo. La Era que conozco no es así. Esa mujer me habría destrozado sin pensarlo. Y ahora, simplemente me saluda y me ignora. No lo comprendo. ¿Qué ha cambiado? Naruto esbozó una media sonrisa. Es una larga historia, dijo. Pero no tienes que preocuparte por ella. No te hará daño. Si no la molestas, ¿y por qué? Insistió Leto, su voz un poco más firme. No me malinterpretes, estoy agradecida, pero necesito entender. Naruto se giró entonces, dándole la espalda a la cuna y a Leto. Caminó unos pasos hacia la puerta antes de hablar nuevamente. Rea puede explicártelo mejor que yo, dijo, lanzando una mirada breve a su compañera, que observaba todo desde un rincón. Confía en ella. Y sin más, Naruto salió de la habitación, cerrando la puerta con suavidad tras de sí. Sus pasos resonaron con eco en el pasillo mientras se alejaba. Leto lo siguió con la mirada hasta que desapareció. Luego se volvió hacia Rea, aún confundida, con mil preguntas bullendo en su mente. Rea se acercó con una expresión apacible. Ven, le dijo con una sonrisa tranquila. Siéntate conmigo. Hay mucho que debes saber, y esta vez, el mundo no es tan cruel como lo recuerdas. Mientras con Naruto caminaba por los pasillos exteriores del templo, dejando atrás la habitación donde Leto se reencontraba con sus hijos. La brisa del atardecer traía consigo un suave aroma de flores, mezclado con el sonido tenue del mar rompiendo contra los riscos. Se detuvo al sentir una presencia familiar esperándolo más adelante, justo en el borde de uno de los senderos de piedra que daba hacia un claro cubierto de sombras. Ahí, de pie bajo la luz rojiza del ocaso, estaba Hades. ¿Vas a salir? Preguntó sin rodeos. Hades asintió. Esta noche. Hay algo que debo verificar en las regiones más profundas. Algunas sombras no han respondido a mis llamados últimamente, y eso no me gusta. Naruto entornó los ojos, analizando su tono y su mirada. Ten cuidado con lo que haces, Hades. No es el momento para provocar, ni para arriesgarse más de lo necesario. Hades soltó un suspiro breve, como si ya hubiera tenido esa discusión en su mente antes de que Naruto lo encontrara. Lo sé. No haré nada temerario. Solo necesito verlo por mí mismo. No estaré mucho tiempo. Naruto bajó la mirada por un instante antes de volver a hablar. ¿Demeter lo sabe? Hubo un leve silencio antes de que Hades negara con la cabeza. No, admitió con un tono casi culpable. Y prefiero que sigas sin saberlo. La última vez que le oculté algo casi me lanza una colina encima, pero, esto es diferente. No quiero preocuparla. Naruto arqueó una ceja, sin disimular su escepticismo. Ella es más fuerte de lo que crees. Pero bueno, agregó con un leve encogimiento de hombros. Tu decisión. Solo asegúrate de volver entero. Hades sonrió con cierto aire burlón pero no arrogante. Lo haré. No te preocupes, no me iré a morir todavía. No después de todo lo que hemos hecho. Luego, como si recordara algo curioso, entrecerró los ojos mirando al templo a lo lejos. Por cierto, añadió con un tono más ligero.
Al paso que vamos, esta isla va a convertirse en una guardería. Cada vez que regreso hay un nuevo bebé en brazos de alguien. Naruto soltó una risa suave, casi imperceptible, pero genuina. No estás equivocado. Y lo peor es que todos parecen felices con eso. Nunca pensé ver a Era sonriendo mientras carga a un bebé, ni a Zeri tratando de enseñarle a Atanasia cómo ser una hermana mayor. Hades se rió por lo bajo. Tal vez sea una señal, dijo, mirando al cielo. De que algo bueno está brotando, incluso en medio de tanto caos. Naruto no respondió de inmediato. Solo lo miró, con una mirada que mezclaba esperanza con la prudencia de quien sabe que la paz es frágil. Finalmente, asintió. Solo asegúrate de que no se marchite, Hades. Nos costó mucho llegar hasta aquí. Hades le dio una palmada en el hombro antes de caminar hacia la oscuridad del bosque. Lo haré. Nos vemos al amanecer, dijo con una última sonrisa antes de desaparecer entre las sombras. Naruto lo observó partir, con el eco de sus pasos fundiéndose con el sonido de la brisa y el mar. Entonces, dio media vuelta y se adentró en el templo, con la sensación de que esa noche no sería tranquila, para nadie. Inframundo. Una quietud sepulcral se cernía sobre los vastos corredores del trono de sombras. El aire estaba cargado de ceniza y niebla, y el único sonido provenía del murmullo lejano de las almas errantes que recorrían los márgenes del río Estigia. Sentado con solemnidad en su trono de obsidiana, la copia de Hades permanecía con los ojos cerrados, como si estuviera meditando o escuchando algo que nadie más podía oír. De pronto, sus párpados se alzaron con lentitud. Un escalofrío recorrió el salón. Pandora, dijo con una voz grave que hizo eco en cada rincón de la cámara. Ven. En un destello sombrío, Pandora apareció. Hizo una leve reverencia. Sí, mi señor. Hades no se movió del trono, pero su tono fue firme. Prepara todo. Tendremos una visita muy especial. No quiero interrupciones. Ningún espectro. Ningún guardián. Nadie debe interferir. ¿Entiendes? Pandora frunció el ceño ligeramente. No era común verlo tan expectante. ¿Puedo preguntar de quién se trata? Hades esbozó una sonrisa, apenas perceptible. No aún. Solo haz lo que te he pedido. Aunque visiblemente inquieta, Pandora asintió. Como desees, señor. Aceptado, respondió él, y ella desapareció entre sombras. Pero antes de que el silencio se reinstalara, Hades giró la cabeza hacia un rincón oscuro del salón, cerca de un enorme pilar de mármol agrietado. Sal, ordenó con calma. Sé que estás ahí. Del lugar indicado emergió una joven de mirada penetrante y cabellos oscuros que parecían flotar con vida propia. Era Melinoe, su hija. Padre, dijo con voz suave pero inquieta. ¿Qué significa todo esto? Pandora parece nerviosa y tú, diferente. ¿Quién vendrá? El falso Hades la miró durante un largo instante, y por un momento, su expresión se suavizó apenas. Alguien importante, Melinoe. Alguien que decidirá el curso del destino mismo. Y debemos estar listos. Ella frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Debería temerle? Eso depende, respondió. Melinoe asintió con lentitud, aunque en su interior una extraña ansiedad comenzaba a formarse. El falso Hades volvió a cerrar los ojos. En el corazón del inframundo del mundo olímpico, el castillo de la copia Hades se mantenía en una inquietante calma. Sus puertas se abrieron lentamente con un chirrido grave que resonó por los corredores sombríos. Desde el umbral, emergió Hades el original. En su trono su copia alzó la mirada. Te estaba esperando, dijo con voz grave. Hades el original se detuvo a unos pasos de él, su mirada fija en la de su contraparte. ¿Cómo lo supiste? Preguntó con tono tranquilo. Hades chasqueó los dedos con ligereza, como si la pregunta fuese casi una ofensa. No soy tan ingenuo como mis hermanos. Desde hace tiempo he notado ciertas inconsistencias. Energías que no pertenecen a este plano. Pequeñas distorsiones, con el tiempo que he tenido a mi disposición y un poco de comprensión y meditación lo supe, por eso sabía que eventualmente vendrías. Entonces también sabes por qué estoy aquí, afirmó Hades, su tono ya no era una pregunta, sino una constatación. El Hades olímpico asintió lentamente, su expresión tornándose más seria mientras se ponía de pie. Sí. Pero no pienses que caeré sin luchar, si he de caer lo haré luchando, dijo mientras colocaba sobre su cabeza su legendario casco de invisibilidad. Su cuerpo comenzó a desvanecerse gradualmente, como niebla deslizándose entre sombras. Lo prefiero así, respondió Hades con una leve sonrisa.
La sala se tornó densa. La atmósfera se volvió pesada. Este será un duelo entre reflejos, murmuró Hades, cuya voz resonó aún invisible. No, dijo Hades, sus ojos resplandeciendo brevemente con un fulgor carmesí. Este será el fin de una era podrida, y el inicio de una nueva. Interesante, recurrir a la invisibilidad desde el principio. Murmuró con una sonrisa torcida. Un golpe veloz salió desde la nada, dirigido al flanco izquierdo de Hades, pero él apenas se movió. Con un giro, desvió el ataque usando el mango de su arma, y con un giro sobre su talón, lanzó una estocada al vacío. Nada. ¿Tanto confías en ese casco?, dijo Hades al vacío. Otro golpe vino desde su espalda, cortando su piel ligeramente. Un hilo de sangre cayó, y Hades chasqueó la lengua. Muy bien, entonces juguemos a las escondidas. Y entonces cambió el ritmo. Aunque su copia era invisible, su presencia no podía ocultar el leve crujir del suelo, el cambio de presión en el aire, y su propia esencia. Ahí estás. Hades giró, moviendo su lanza, impactando el aire, que de pronto dejó de estar vacío. Hades fue lanzado hacia atrás, su silueta parpadeando en el aire mientras el casco perdía temporalmente su efecto. Cayó de pie, rodando sobre el mármol del salón, y se reincorporó con una mueca. No está mal, admitió. Pero esto no ha terminado. Hades sonrió. Tienes razón. Apenas estoy calentando. La atmósfera del salón del trono temblaba. Los dos se encaraban, como espejos distorsionados de una misma divinidad. Hades, aún invisible a medias bajo el efecto de su casco, no podía ocultar del todo su sorpresa. Ese oponente no era normal. No solo lo había detectado, sino que su velocidad era monstruosa, su técnica impecable, y la forma en que blandía su lanza era perfecta. Un dominio absoluto del combate que haría que Athena sintiera envidia. ¿Qué demonios eres?, gruñó Hades, retrocediendo con cautela. Hades sonrió tranquilo, sus ojos brillando con esa mezcla de refinamiento y violencia elegante. Yo. Solo soy alguien que respeta demasiado el arte del duelo como para permitir trucos baratos. Giró su vidente con un movimiento tan fluido que el aire silbó alrededor de su arma. ¡Bam! Hades se lanzó de nuevo, esta vez con fuerza bruta, un golpe descendente que pretendía partir a Hades en dos. Invisible o no, la potencia del impacto agrietaba el suelo antes de tocarlo. Pero Hades ya no estaba allí. Demasiado predecible, susurró la voz de Hades detrás de él. Hades apenas giró la cabeza cuando un golpe brutal impactó en su costado, lanzándolo varios metros, rompiendo columnas. Hades salió de entre los escombros, jadeando. Se quitó el casco, cancelando su invisibilidad. La ventaja táctica había terminado. Ahora lucharía como un dios, cara a cara. No creas que esto acaba aquí. Rugió, su aura oscura envolviéndolo. Aún soy el rey del inframundo. Hades sonrió aún más, elegante y sin perder su postura. ¿Rey, de qué?, preguntó, su tono casi burlón. ¿De un trono prestado de una vida que terminaría? Y la batalla reanudó. Hades cargó, sus golpes como montañas cayendo. Cada impacto sacudía el salón entero, fragmentos de piedra y polvo volaban. Pero Hades se movía como el viento entre las rocas, esquivando por centímetros, su vidente trazando curvas en el aire. Chispeaban las armas al chocar, una danza letal de acero y voluntad. Hades gruñó, su frente perlada de sudor divino. No debería ser tan fuerte. Hades detuvo su lanza, entrelazándola con el arma de su copia. Se acercó, rostro a rostro, y dijo en voz baja. Nosotros no tenemos sus límites, dijo Hades. Un golpe rodado con el mango del vidente impactó directamente en la mandíbula de Hades, haciéndolo tambalear. Antes de que pudiera reaccionar, Hades giró, su vidente trazando un arco perfecto que rasgó la armadura de Cicopia, enviándolo volando otra vez. No puede ser, susurró, apretando los dientes. No puedo perder. Hades caminó hacia él. Tranquilo. Su lanza apoyada al hombro. Tú solo eres una copia, musitó Hades. Hades yacía en el suelo, su cuerpo herido, su energía desvaneciéndose lentamente. A su lado, Melinoe se arrodilló, su mirada desbordada de lágrimas. «Padre», exclamó con la voz quebrada, sujetando con ambas manos la capa ensangrentada de su progenitor. «No hables. Vamos a curarte. Aún no es tarde». Hades, con una leve sonrisa, levantó la mano temblorosa y acarició el rostro de su hija con una ternura que pocas veces había mostrado. «Melinoe, mi dulce hija», dijo con voz ronca, forzando cada palabra. «No digas eso, no cuando te estoy perdiendo».
susurró ella, bajando el rostro, apretando los dientes. Tú fuiste quien me protegió. Cuando mi madre me rechazó, cuando todos me llamaban aberración, eres todo lo que tengo. Hades observaba en silencio, con los brazos cruzados. Para sorpresa de ambos, Hades sonrió. Gracias, hija mía, por hacerme sentir que no todo en mi existencia fue oscuridad. Hades vio como su copia abrazó brevemente a su hija. Sabes, esta es la primera vez que te abrazo, incluso cuando eras una bebé nunca lo hice. Y entonces sucedió. Melinoe comenzó a brillar. Una luz tenue, como de luna nueva, envolvió su cuerpo. Hades frunció el ceño, sorprendido. En cuestión de segundos, la figura de la joven fue encogiéndose hasta que, en los brazos de su padre, quedó una pequeña bebé de cabellos plateados con un lunar en la frente. Hades la sostuvo contra su pecho, apretándola con debilidad. Incluso en esta forma, eres hermosa. En ese momento, Pandora apareció desde la penumbra. Pese a su compostura habitual, sus ojos estaban cristalinos. Mi señor, dijo con suavidad. ¿Es esto, su voluntad? Sí, respondió Hades con esfuerzo. Pandora, cuídala. Pandora asintió. Se arrodilló con cuidado y tomó a la bebé en brazos, meciéndola con delicadeza. Melinoe se acurrucó contra su pecho, emitiendo un suspiro. Hades alzó la mirada hacia Hades, quien aún permanecía inmóvil. Puedo pedirte un favor, ¿verdad? Depende, respondió Hades con su habitual tono sereno. Pero creo que ya sé lo que vas a pedirme. Hazte cargo de ella, no te pido que la ames, solo que le des un hogar. Un lugar donde no sea temida. Donde no tenga que ser fuerte todo el tiempo, incluso si es lejos de todo. Pandora se hará cargo de ella. Hades bajó la mirada unos segundos y luego la alzó, firme, decidido. Ambos somos Hades. Y eso significa que ella es también mi hija. Y te doy mi palabra, Demeter la aceptará. Puede que no hoy, pero lo hará. Incluso si no lo hace, tendrá un lugar al que llame hogar. Pandora, sorprendida por la promesa, bajó la cabeza con respeto. Entonces, ¿puedo irme tranquilo?, musitó Hades. Hubo una pausa. Hades respiró hondo, como si quisiera grabar cada detalle de ese momento. Sus ojos se detuvieron un instante más en Melinoe, y con una sonrisa final, su cuerpo empezó a desvanecerse lentamente en motas de oscuridad azulada. Jamás pensé que los originales acabarían formando una familia así, susurró, apenas audible, mientras su forma se deshacía. Qué ironía, aquí nos odiamos y en tu mundo están juntos. Y con esas últimas palabras, el cuerpo de Hades desapareció. Hades cerró los ojos por un instante. No celebraba la victoria. No había gloria en aquel duelo. Solo un legado que debía proteger, y una promesa que pensaba cumplir. Todo estaba en calma cuando Hades y Pandora llegaron a la isla. Entre los brazos de Pandora, la pequeña Melinoe dormía profundamente. Demeter los esperaba en sus brazos. Se encontraba su hija mientras miraba cómo Hades y una completa desconocida que cargaba a una bebé se acercaban. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con voz tranquila, sin levantar el tono. Sabes que no que te pongas en riesgo. Hades la observó un instante, antes de acercarse. A su lado, Pandora mantenía la cabeza baja, en silencio. No te lo dije porque sabía que intentarías ir y no quería que te arriesgaras, respondió Hades al fin, su tono grave, pero sin dureza. La copia de mí, murió. Y con su final, me confió a su hija como último deseo. No podía rechazarlo, papá no lo haría. Demeter suspiró suavemente. Eres impulsivo, y lo peor es que, sonrió con tristeza, es algo de familia que la mayoría de nosotros tiene. Hades bajó ligeramente la mirada, aceptando la observación sin discutir. Detrás de ellos, Pandora apretó a la bebé un poco más contra su pecho. Había permanecido en silencio todo ese tiempo, escuchando, pero sus pensamientos eran un torbellino. La copia de Hades, su señor, le había hablado tantas veces de los originales, serían diferentes a ellos. Demeter volvió sus ojos hacia Pandora. La examinó con atención. Acércate, dijo con suavidad. Pandora dudó un segundo, pero obedeció. Caminó despacio hasta quedar a pocos pasos de Demeter. La mirada de la diosa se posó en ella con firmeza, pero sin frialdad. Dime, muchacha, preguntó Demeter, ¿qué deseas tú? Pandora bajó los ojos, apretando los labios un instante antes de hablar. Nada para mí, respondió con voz baja pero clara. Solo un lugar donde pueda cuidar a Melinoe. No pediré nada más y no seré una molestia. Demeter la miró largo rato, en silencio. El murmullo de las olas llenó ese espacio entre ellas. Finalmente, la diosa asintió, y su tono fue sereno, casi maternal.
¿Estarías dispuesta a convertirte en mi doncella? Pandora parpadeó sorprendida, levantando apenas la cabeza. ¿Doncella, suya? Sí, dijo Demeter. A cambio, te garantizo que Melinoe tendrá un hogar. Nadie la juzgará, nadie la molestará. Aquí hay niños con quienes podría jugar, crecer, incluso podría tener lo más cercano a una infancia normal. Además necesito a alguien con quien hablar cuando Hades y mis hermanos no estén disponibles. Pandora bajó la mirada hacia la pequeña en sus brazos. Melinoe dormía plácida, ajena a todo. El corazón de Pandora se apretó. Era la primera vez que alguien le ofrecía algo que no fuera una orden. Cuando volvió a mirar a Demeter, sus ojos estaban humedecidos. Si con eso ella puede ser feliz, entonces sí. Estoy dispuesta. Demeter asintió lentamente. Al día siguiente Jardín estaba lleno de vida. Naruto y Rea caminaban despacio por los senderos de piedra, observando la escena ante ellos. En una manta extendida cerca de los lirios, Leto estaba sentada, amamantando a uno de sus mellizos mientras el otro dormía contra su pecho. Apolo y Artemisa, tan pequeños, se aferraban a ella. Un poco más lejos, bajo la sombra de un olivo, Hera sostenía a Hefesto entre los brazos. Su mirada se suavizaba al verlo dormido. A su lado estaba Atanacia, le hablaba a Hera. Cerca de un rosal, Demeter mecía lentamente a su hija, la pequeña Perséfone, quien balbuceaba mientras trataba de atrapar un pétalo con sus diminutas manos. Y en el rincón más apartado, con una postura casi tímida, estaba la recién llegada. Pandora se mantenía a cierta distancia, cargando en brazos a la pequeña Melinoe. Aunque parecía querer desaparecer en la sombra de un árbol, su mirada no podía apartarse del grupo, sorprendida aún de la calidez y normalidad de aquel lugar. Rea soltó una leve risa, mirando todo el panorama. Míralo bien, Naruto, nuestra isla se está convirtiendo en una guardería. Naruto ladeó una sonrisa, observando con calma a cada una de las madres y sus hijos. El ambiente era tan pacífico que por un instante parecía imposible que hubiera habido guerras o disputas alguna vez. Rea lo miró de reojo, con esa mezcla de curiosidad y picardía que a veces mostraba. Dime, ¿quién crees que será el siguiente en hacer su movimiento? Naruto guardó silencio un momento. El viento movió su cabello y sus ojos se perdieron en el horizonte como si realmente estuviera calculando algo más allá de lo evidente. Finalmente, habló en voz baja, pero firme. Estoy seguro, serán Hestia y Poseidón. Recuerda que ellos solo actúan. Rea arqueó una ceja, sorprendida, y luego sonrió con un dejo de intriga. Entonces habrá que estar preparados. Corto sí, pero el siguiente será mejor y un poco más largo.